Pasando a otros detalles, ayer le comenté también de algunas declaraciones que ha estado haciendo el abogado César Gutiérrez Priego, hijo del general Gutiérrez Rebollo. Eh, ¿Por qué hay gente que dice, por qué siempre lo que lo presentas, o algunas de las veces que lo presentas como el hijo de? Bueno, uno, porque es un general del ejército, el general Gutiérrez Rebollo, y que fue implicado pues en crímenes, y que, bueno, hay una explicación más detallada sobre eso. El tema no es ahorita el general Gutiérrez Rebollo, sino las declaraciones que ha estado haciendo su hijo, el abogado César Gutiérrez Priego. Y él publicó un video donde pues entra una vez más en defensa de militares, y además lo hace con un desconocimiento del tema. Él, que se precia de conocer los temas como abogado, pues él dice en ese video muchas imprecisiones. En alguna otra ocasión ya tuvimos alguna discrepancia con él. En esa ocasión pues platicamos con él en una entrevista que tuvimos el abogado Federico Anaya y un servidor. En lo que toca a mí, yo le hice un planteamiento muy puntual y se lo ratifiqué ahí mismo, porque él decía que un artículo de un reglamento pues se podía interpretar, y yo decía, de ninguna manera se tiene que interpretar, dice textual lo que dice. Pero bueno, este abogado pues me señaló además que él, sus videos que publica en sus redes sociales, pues tienen derechos de autor. Eso nos impide pasar el video completo de sus dichos, pero pues hicimos unas capturas de imágenes para poner el video, el audio del video. Así que vamos a poner lo que dice, las barbaridades que dice este abogado César Gutiérrez Rebollo, perdón, César Gutiérrez Priego, y regresamos a complementar la información que le estamos dando. Me parece lamentable que existan voces incluso de compañeros diputados que se supone que deberían de conocer cuál es la regulación jurídica respecto a una medida cautelar. Los escucho criticando el hecho de que un juzgado federal haya autorizado el cambio de medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, misma que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó. Lo único que se hizo fue concederles el mismo derecho que cualquier ciudadano mexicano tiene de llevar un proceso en libertad. No se ha declarado el que sean inocentes, no se ha dicho que no tengan responsabilidad. Existen medidas cautelares diversas, por supuesto. Se fijó una garantía, una firma periódica que se tiene que estar llevando, entre otras. Se dice que supuestamente hay abogados militares que se encuentran litigando el asunto, cuando todos conocemos que hay 2 abogados civiles contratados por el personal militar para que sean quienes lleven la defensa en este asunto. Pero aparte sería una obligación de la Defensoría de Oficio Militar llevar el asunto si no tuvieran los recursos para contratar a un par de abogados o una defensa privada. ¿Por qué se nos olvida que el personal militar tiene derechos humanos? Porque antes de ser militares son seres humanos. O me pregunto yo, ¿que los militares entonces son marcianos y no tienen ningún tipo de derecho? Me parece que no debemos confundirnos. Una cosa es que tú apoyes, que se sepa y se conozca la verdad de qué fue lo que sucedió en Ayotzinapa, porque no tenemos que olvidarnos que la persona que se confesó como el autor intelectual de estos Sidrono Casarrubias, salió completamente en libertad derivado de las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que en su momento realizaron Tomás Herón y el encargado de la Procuraduría General de la República, Murillo Caram, por lo cual se encuentra en un proceso. Y sé que esto generará muchas críticas, pero yo no puedo dejar de defender al personal militar, ya que es el ambiente donde siempre me crié,
Yo he llevado la defensa de más de 2,000 elementos militares y siempre estaré del lado de la razón y de la justicia. Si no quise llevar yo el asunto de forma personal, y ya lo he dicho públicamente, es porque no estoy de acuerdo en el tratamiento que dio en su momento la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eso no significa que el personal militar sea culpable de haber cometido acciones u omisiones, cuando recordemos que ni siquiera era obligación de las autoridades militares realizar investigaciones que tengan que ver con civiles. Por favor, tomen en consideración lo que les comento y no cometan el error de utilizar la malinformación que muchísima gente ha querido realizar con este tema para sacar beneficio de carácter personal. El personal militar son seres humanos como cualquier ciudadano mexicano que tienen derecho a llevar su proceso en libertad, como cualquier persona. Bueno, pues este es el discurso de este abogado, que uno lo que agradece además, pues es la confesión que hace sobre desde dónde parte y por qué está defendiendo a los militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. El señor abogado, ¿no?, dice que Sidronio Casarrubias es el asesino, el autor intelectual, que se confesó autor intelectual de la desaparición de los normalistas. Hasta la fecha siguen sin identificarse y que fue liberado. Y además dice, no, Sidronio, dice, se confesó como autor intelectual. Eso es una mentira del abogado César Gutiérrez Priego. 1, Sidronio sigue preso. 2, sí hubo tortura y sobre ese cargo en específico se le eliminaron los cargos de haberlo colocado como presunto líder de Guerreros Unidos. En los estudios médicos se identificó además que tuvo penetración anal dentro de las partes de la tortura que tuvo este hombre, que si bien está vinculado con Guerreros Unidos y sigue preso por otros cargos, nunca en el caso de Ayotzinapa se ha identificado que hay un autor intelectual de la desaparición de los normalistas. Es una manera, es la ignorancia que tiene el abogado sobre el caso Ayotzinapa, o 2, pues es malintencionado al hacer señalamientos de esta naturaleza. Hay también este abogado, por ejemplo, cuando señala en este video que utiliza un lenguaje pues de marcianos y de cosas así, incluso usa este tipo de imágenes como esta, que los militares entonces son marcianos. Pues qué manera tan pobre este uso del lenguaje y este uso de imágenes, tratando de generarle a usted, pues es que los militares no tienen los mismos derechos que los civiles, que acaso son marcianos. Es verdaderamente penoso ver a este abogado que se ha hecho de alguna fama y que use este tipo de manipulación. Él también, en esta segunda imagen también que tenemos, esta misma, donde él señala, pero yo no puedo dejar de defender al personal militar, ya que en ese ambiente siempre me crié. Nos queda clarísimo que de ahí viene toda su mentalidad, toda su creencia y toda su formación. Yo he llevado, dice, la defensa de más de 2,000 elementos militares. Y termina diciendo, y siempre estaré del lado de la razón y la justicia. Y vea la imagen que él coloca a la hora de poner, y siempre estaré del lado de la razón y la justicia. Esta confesión que hace de a cuántos militares ha defendido, cuando tuvimos la entrevista con él, yo le decía, bueno, yo no sé a qué militares usted defiende, ¿no? Pero de esos 2,000 militares que defiende a rajatabla este hombre, pues ¿qué dicen las familias? ¿Cuántos de estos 2,000 militares
han sido por ejecuciones extrajudiciales, por tortura, por narcotráfico. ¿Qué tipo de delitos han cometido estos 2,000 militares que este hombre ha defendido? ¿Y qué dicen las víctimas? ¿Qué dicen las víctimas de estos 2,000 militares? ¿No? Si es por la propia institución castrense que están siendo demandados, esa es una cosa. Pero si este hombre dice que ha defendido más de 2,000, pues nos gustaría saber qué cargos son los que se les imputaban a esos 2,000 militares y pues qué opinión tienen las familias víctimas de estos militares. Y le voy a poner un ejemplo también de esta mirada y este análisis que, como bien dice, pues se formó él en el ámbito militar porque su padre era un general del ejército. Pues bueno, tenemos este video que salió recientemente y que lo publicamos aquí en Rompeviento sobre la prepotencia y la manera grosera y vulgar y autoritaria de un militar que se dirigía a la población civil en el estado de Chiapas. Tenemos un fragmentito de ese video, vamos a pasarlo, los gritos de este soldado. ¿Cuál problema? El problema causan ustedes, cobardes, porque 2 o 3 gente armada les tienen miedo. Para eso se deben de unir. Y ahí hay 2 o 3 como tú, cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. ¿Tú eres el que los presionas o quién? Es el problema. Quítese el paliacate. No se escondan. ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? Mira, comandante, los ¡Pon silencio los demás! Los pueblos... Si son caballeros y los tienen puestos, ¡pon silencio! Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado. Tengo ubicado, cabrón. Le rogamos, comandante... Voy a entrar, voy a entrar. Ese hombre al que le dice, a ti te tengo bien ubicado, cabrón, y bla, 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 ¿no? Y además queriéndole dar órdenes a la gente como si fueran soldados, ¿no? Esta prepotencia y esta manera tan vulgar de este militar que no sabe contenerse, pues conocemos a mucha de esa gente, ya se lo hemos dicho, gente extremadamente pacífica. Si fueran de los cárteles, créame, no estarían este hombre hablándole así y la gente no estaría como si oye la voz de este hombre diciendo, oiga, pero, y quiere hablar, y este militar pues no lo deja con esos gritos. Bueno, César Priego, este abogado, publicó esto en su cuenta de Twitter, César Priego Chiapas, sobre este hecho. Esta es la lectura de este hombre que se crió precisamente en el ámbito militar. Este video no lo verán en los grandes medios de comunicación, ya que no hubo muertos, ni heridos, ni abusos de los elementos militares. El personal militar es muy claro con los pobladores del ejido Nueva América en Chiapas. Debemos dar seguridad a toda la comunidad. ¿Qué te va a hacer la autoridad? Si lo agredes, te va a responder. Señala el abogado citando algunos de los dichos de este militar. Bueno, ayer o antier le presentamos también otro video de otro diálogo que hay de estos pobladores con otro militar, con otro mando militar, y que ese otro mando pues es un tipo respetuoso, que escucha, que toma nota y que dice vamos a informar todo esto que ustedes nos están diciendo. Y bueno, sobre ese pues no hubo ni un comentario del abogado César Priego, pero de este sí, y como ustedes ven, pues lo puede entrar a defender cual si no pasara nada. Este abogado que fue entrevistado por Manuel Pedrero, este joven que están, no recuerdo cómo se llama, los periodistas o tienen un programa, tenemos ahí una imagen, Manuel Pedrero, que es cuando lo está entrevistando la narcofamilia de Ernesto Zedillo. Jamás lo verás en televisión, entrevista completa en YouTube, canal Manuel Pedrero. Es después de esta entrevista que pues abogado, hijo del general Gutiérrez Rebollo, que fue vinculado por estar vinculado con cárteles de la droga y que ya murió en prisión, y que eso es lo que él tiene fijado, el abogado,
pues entiende uno que está defendiendo a su padre, y convenció a este joven periodista para que llegara a la mañanera y planteara el caso y hicieran algún tipo en su presentación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para intentar convencerlo de que el Estado mexicano termine ofreciendo pues una disculpa pública a la familia del general Gutiérrez Rebollo. Ahora sí que el mundo al revés. Pues bueno, pues este mismo abogado, que también es el mismo que respaldó la candidatura de Omar García Harfuch y que lo señaló también en sus redes sociales y en algunas entrevistas, decía: el abogado César Gutiérrez Priego dijo que aunque reconoce que su voto es para Omar García Harfuch, en caso de que se elija a Clara Brugada, la apoyará con el mismo entusiasmo. Hombre, pues muchas gracias. Bueno, este es el abogado, algunas pinceladas de este abogado que se presenta así como muy demócrata, un tipo sensato. Pues bueno, esa es la mirada y esta es a la gente que defiende. Los que llevamos pues muchos años trabajando el tema de Ayotzinapa, pues no vamos tampoco a dejar que este tipo de abogados venga aquí a querer confundir y enredar con sus mensajes, además mintiendo, colocando información que es mentira, que es falsa, intentando denostar. Vaya, mire, esta fue la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente contra la ministra Norma Piña, por la liberación de estos 8 militares. Tenemos ahí el video que es AMLO Norma Piña. Por favor, Leonardo. Y ahora, como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda a decir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia: cuidado con esto, y sabadazo, violando todos los procedimientos, pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia. Ese es un fragmento de un video que editó precisamente la Secretaría de Gobernación y que de ahí lo tomamos. Y eso fue en una de las mañaneras cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, opinó sobre esta liberación. Ya los abogados David Peña y Federico Anaya fundamentaron a detalle esta decisión, fueron muy críticos con la decisión que tuvo la jueza de liberar a estos 8 militares. La Secretaría de Gobernación ya lo había advertido también en esa carta que envió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. El abogado y director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, también fue muy claro en el tema. Ya lo hemos abordado en varios momentos, así que este es un tema que también nos interesaba poder colocar e ir clarificando pues todos los infundios y manipulaciones que luego presentan pues algunos personajes públicos.